voy a hablar un poquito del contexto tanto en Chile como en el mundo de la construcción en madera, y voy a presentar también lo que son los avances que hemos tenido con respecto a los temas normativos y también todos los proyectos que hemos trabajado en colaboración tanto con el CIM de la Universidad Católica y otros colaboradores. ¿Ya? Entonces, esto es lo que actualmente estamos viendo en Chile y el mundo. Ya mucha construcción en madera, ya se ha masificado últimamente en los últimos años, especialmente en todo lo que es Europa, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Eh, Mucha construcción en madera, y esto no es un capricho nada más, sino que es porque la madera representa un material renovable, ya tiene un menor impacto ambiental, ya tenemos una buena eficiencia estructural que nos ayudan a poder generar este tipo de edificios, ya también hay un buen desempeño térmico, acústico, al fuego, es un material fácilmente industrializable, entonces se da todo el conjunto para que la industria ponga su ojo en la madera. ¿Ya? Entonces acá tenemos distintos tipos de sistemas constructivos, eh, desde lo que son los marcos arrastrados, que están acá a la izquierda de su pantalla, hasta sistema plataforma, que es el más utilizado en el mundo y el que más se ha construido en Chile actualmente, el CLT, que viene con harta potencia con respecto a lo que es edificios ya en altura, y lo que son estructuras ya de marcos de momento, que es para estructuras industriales y otros. Entonces, si analizamos el contexto de todo este tipo de estructuras, cabe la pregunta, o sea, nuestra normativa actual de diseño y cálculo estructural en madera, me dice cómo diseñar todos estos sistemas constructivos o sistemas estructurales. ¿Puedo yo hacer un diseño eficiente con la normativa que tengo actualmente? Y hay que ir analizando, uno paso a paso. Entonces, por ejemplo, si hablamos de madera laminada encolada, la 1198 tiene un capítulo, ya junto con la NSH 2165, que son las tensiones admisibles. Y si vamos analizando paso a paso, sí tenemos el diseño de vigas, tenemos el diseño de columna y tenemos el diseño de uniones, por lo que es el diseño de madera laminada encolada, no hay problema, ya se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa ya cuando entramos al sistema plataforma? Como decía Erwin, queremos apuntar ya no solamente a viviendas, sino que a edificios. Entonces acá tenemos que ver cómo poder diseñar eficientemente edificios ya de madera con el sistema plataforma, ¿ya? Que son este sistema que tiene placas, ¿ya? De OSB o contrachapado con pies derechos, ¿ya? Y que hacen un conjunto, un muro y también conjunto de entrepiso. Entonces, si vamos analizando caso a caso, ya tengo las propiedades mecánicas de las especies, ya la normativa me dice cuáles especies puedo utilizar, puedo diseñar vigas, puedo diseñar columnas, puedo diseñar uniones, y acá es donde ya empiezan los problemas con la normativa actual. ¿Cómo yo puedo diseñar un muro de corte? Que es lo más importante para poder diseñar un edificio. No hay información actualmente en nuestra normativa. Y si hablamos de diafragmas de piso, ya que también hay que considerarlo en el análisis estructural, cuando tenemos un sistema resistente de cargas laterales, tampoco tengo información. Entonces ahí están las brechas que nosotros debemos solventar para que podamos apuntar ya a edificios en altura. Ahora, si saltamos al CLT, ya que es un sistema constructivo que ha crecido mucho en Europa, Norteamérica, pero acá en Chile lo queremos adaptar, ya. La normativa actualmente no tiene tensión admisible, ya, para el sistema constructivo de CLT. No tenemos información sobre el diseño de muros, ni de losas, y de uniones podemos agarrar algo de lo que hay actualmente en el 1198, pero no está todo. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos una brecha que abordar. ¿Qué me dice la norma sísmica? Que es donde todos los ingenieros se preocupan cuando hablamos de sistemas constructivos nuevos, ¿ya? O que necesitamos actualizar.
La norma 423, si hacemos un repaso así de lo que dicen los factores de reducción de la respuesta, que es básicamente lo que es capaz de disipar una estructura, ya ante un movimiento sísmico, tenemos que solamente tenemos definido como madera, ya muro y sistema arrastrado, y solamente sale madera, no especifica ningún tipo de sistema constructivo adicional. Entonces acá queda un poco a criterio del ingeniero, porque claro, uno puede pensar en sistemas constructivos en madera, como por ejemplo madera laminada, ¿ya? Si tenemos un sistema arrastrado, podemos tomar, ¿ya?, el R que nos dice la normativa actual, la 433, pero si tenemos un marco momento, queda para pensar, ¿lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar? Si hablamos de sistema plataforma, podemos aplicar el sistema plataforma con el R que está indicado en la norma 433, pero si nosotros nos vamos a la normativa internacional, ya, y en base a todos los análisis que se han hecho y estudios en universidades y empíricamente, ¿qué es lo que pasa? El sistema plataforma, que es el sistema más utilizado en madera, que tenemos actualmente también en Chile, resulta que tiene un mejor comportamiento sísmico de lo que actualmente dice la norma 433. Entonces estamos siendo un poco conservadores con respecto a lo que realmente puede dar un edificio, por ejemplo, el sistema plataforma. Ya, por ejemplo, el R es 5,5, pero si tomamos normativa de Estados Unidos, por ejemplo, en el ASC 7 nos indica que podemos tomar 6,5. ¿Ya? Y el drift, que es la deformación entre pisos de un edificio, anda dentro del 2 por 1000 en la 4 de estrés, y en la misma normativa americana, el ASC 7 nos dice el 5 por 1000, o sea, más del doble no podemos deformar. Entonces, ahí hay un elemento que hay que calibrar en la norma 4.3 para que también los edificios que vamos a diseñar sean competitivos con otras materialidades, ¿ya? Y con respecto al CLT, actualmente no hay información, ¿ya? Entonces, conocía todas las brechas que tenemos normativas, ¿ya? Tenemos que hacer un trabajo colaborativo, y esto se viene haciendo ya hace años, y aquí es donde entra el sector privado, la academia, el sector público, donde todos juntos hemos hecho un trabajo colaborativo y se han podido abordar todas las brechas que anteriormente le he mencionado, ¿ya? Uno de esos trabajos importantes fue justamente la calibración de los parámetros del factor de reducción de la respuesta y el drift de entrepisos para edificios con sistema de plataforma. Este proyecto, el mandante fue el MIMBU, lo ejecutó la Universidad Católica y la Universidad del Biobío, ¿ya? En donde, ¿qué es lo que tenemos acá como resultado? Justamente lo que les decía, un nuevo factor de reducción, un nuevo drift, y también tenemos lo que son un nuevo capítulo de diseños de muro y diafragma de piso para el sistema de plataforma. ¿Por qué se hizo eso? Porque, como les contaba, actualmente yo no sé cómo poder calcular y cómo verificar el diseño de un muro al corte y cómo calcular la deformación lateral y el drift, que es la deformación relativa entre pisos. Entonces, con esto estamos abordando justamente la brecha que nos faltaba, que era la norma 433, ¿ya? Y también para cargas laterales de viento, ¿ya? Entonces, se está incluyendo el diseño de muros y también el diseño de diafragmas en la nueva actualización de la norma 1198, ¿ya? Esta norma se está trabajando actualmente, ¿ya? Y estamos justamente viendo el capítulo de diseños de muros, ¿ya? Y se está actualizando justamente en ese punto. Ahora, esto no fue solamente llegar y tomar los números de la normativa americana, que es la norma SDPWS, ¿ya? Sino que hubo también una campaña experimental en este proyecto, ya que les mencioné, donde se verificaron todos los productos, muros, maderas, placas de OSB, cómo se comporta el OSB con el clavo sísmicamente, y el comportamiento del clavo propiamente tal, ya que debe tener ciertos requisitos de capacidad mecánica para poder ser utilizado en muros para poder diseñar edificios. Entonces, con esto tenemos la norma SDPWS, ¿ya? Que es la norma americana, que se desprende de la norma NDS, que es la norma de diseño en madera americana,
y la tomamos, ¿ya? Y la adoptamos en la norma 1198. Eso es lo que va a venir en la actualización justamente este año 2021. Ahora, esto es un poquito más técnico, pero ¿qué es lo que hay que verificar siempre en un muro? Y qué es lo que nos importa a nosotros los ingenieros, es poder controlar las deformaciones, porque eso es lo que actualmente nos restringe mucho el diseño de edificios, cuando estamos hablando con el sistema de plataforma. Entonces, es un conjunto, un trabajo conjunto de varios elementos, ya de los pies derechos, de las placas de corte y de los anclajes, ¿ya? Eso es básicamente lo que quiere decir esta ecuación. Con respecto a los métodos de diseño que vamos a tener, ya en Chile solamente vamos a tomar el tipo de diseño de muro segmentado, ya es un método bastante sencillo de aplicar, ya, y los ingenieros cuando se enfrenten a un proyecto de este tipo van a poder salir bien parados ya con respecto al diseño, porque no es nada complicado, ya. No voy a entrar mucho en detalle, pero es básicamente ir a una tabla y sacar las capacidades de corte y de rigidez de un muro, ¿ya? Nada más que eso. Con respecto a las relaciones de aspecto que vamos a tener nosotros en Chile, van a ser limitadas. Ya, por ejemplo, si tenemos un muro de altura 2,44, el mínimo largo que debe tener ese muro va a ser 1,22. Esa es la relación del límite 2:1. Si bien la normativa SPWS original tiene ya límites ya más altos, 3,5:1, que quiere decir muros de largo de 70 centímetros, ¿ya? En Chile solamente vamos a quedarnos con esa relación, ¿ya? Entonces va a ser, en estricto rigor, un diseño más sano, ya estructuralmente hablando. Si nosotros nos ponemos a pensar en la definición de tipos de muros que tenemos en la norma SPWS que vamos a actualizar en la 1198, tenemos dos tipos, ya que son los muros simples, que llevan una placa de OSB por un lado, como se indica acá, ¿ya? Y los muros dobles, que quiere decir que va a ser un sándwich de dos placas de OSB. Y eso le va a dar una rigidez lateral al muro y va a dar una capacidad de deformación lateral también. ¿Qué es lo que hay que tener ojo cuando se detallen los muros? Ya, muy importante, vamos a empezar a jubilar algunos elementos que actualmente se usan en la construcción, como por ejemplo las barras estriadas. Esas barras estriadas analíticamente no representan mucho aporte a lo que es un muro de corte, entonces necesitamos ya elementos más sofisticados y que tengan un análisis racional detrás para poder justificarlo. Ya estos son los famosos hold down, o lo que son anclajes que van en las cabezas de los muros, ya, y los elementos que transmiten el corte desde el muro hacia la fundación o desde el muro a otro muro. Ya, entonces el detallamiento va a ser muy distinto a lo que conocemos ahora, ya, porque hay un método racional atrás respaldado, ya, y bajo ese método racional tenemos que ser concordantes con el diseño. Ya, entonces, muy importante, van a ser los anclajes y también el clavado en el perímetro, ya que eso es muy importante cuando hablamos de diseños de muros de corte, porque es lo que le va a dar básicamente toda la capacidad al corte del muro y una alta capacidad de deformación también, ¿ya? Cuando ya hablamos de edificios y, por ejemplo, los hold downs, que son estos anclajes que ven en las cabezas de los muros, tienen una capacidad limitada. Ya estamos hablando de tracciones y compresiones que se van generando por el momento volcante. Ya, por ejemplo, si tenemos ya un edificio ya de 6 pisos, muchas veces los hold downs comerciales no dan para las tracciones que nosotros requerimos, por lo tanto necesitamos de un nuevo producto de ingeniería que nos permita poder tomar esas grandes tracciones, y en el mercado existe lo que se llaman los ATS, que son unos pernos que van desde la fundación hasta el techo del edificio, los cuales tienen una alta capacidad resistente a la tracción y van a permitir que los edificios ya de mayor altura, 5 o 6 pisos, también sean una realidad. Esto hablando en edificios que están pensados 100% diseñados en madera, ¿ya? Luego tenemos los diafragmas, ¿ya? Y estructuras de entrepiso, y acá hay un estudio muy importante que está desarrollando actualmente en la Universidad Católica junto con el CIM,
que es sobre la inclusión de estas losas industrializables de baja huella de carbono, ¿ya? Y también, aparte de que sean bajas en huella de carbono, tienen que cumplir con otros requisitos que son el tema del fuego y acústico y también el tema estructural, ya el diafragma propiamente tal. Entonces acá hay algunos ejemplos de algunas losas de entrepiso, ya tanto con elementos de madera cerrada, por ejemplo 2x8, 41 por 185, que son las vigas típicas que se utilizan en entramados de losa, y ya cuando tenemos luces más grandes que 3 metros, ya entre que tenemos que cubrir, ya estamos hablando 4 metros, 4 metros y medio, ya ahí tenemos que recurrir a otros tipos de elementos, otros tipos de ingeniería para poder solventar eso, que son estas vigas WT o I-joist, ya que son altamente resistentes y podemos abarcar una mayor luz. Entonces con eso se va generando un paquete de solución constructiva que cumple no solamente en lo estructural, cumple también al fuego, acústicamente, y le da otro confort al edificio. Bueno, ahí más adelante, tanto Felipe como Clara van a hablar más en detalles. Esto es lo que se va a verificar con respecto a los diafragmas. Acá esto es solamente para que vean cómo funciona. No, no es mi intención hacer una clase de esto ni nada por el estilo, solamente decir que los diafragmas son importantes porque controlan lo que son las deformaciones también del edificio. Ya no solamente hay que controlar las deformaciones de los muros, sino que también las deformaciones del diafragma, y la composición de cómo se coloquen las placas también es preponderante cuando uno está diseñando un edificio ya en altura. Y entonces toda esta distribución de placas, qué espaciamiento debe tener el clavo o el tornillo cuando estoy uniendo las placas, también es importante, qué elementos tengo que tienen que resistir la flexión cuando viene la fuerza transversal o longitudinal. Entonces todo eso se va verificando y se va ingresando una ecuación que nos va a dar la ecuación de la deformación del diafragma, y tenemos que cumplir ciertos requisitos para decir que el diafragma es rígido o es flexible. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Eso también viene en el proyecto que está desarrollando también la Universidad Católica. Y otro punto muy importante que se está abarcando es la normativa de tableros estructurales, ya tanto el plywood como el OSB, ¿ya? Entonces, con esto estamos como cerrando, envolviendo toda la brecha que nos faltaba con respecto a lo que es el sistema plataforma, porque justamente si bien hay ensayos con placas de OSB, ya también tenemos que tener una normativa de placas de OSB y una normativa de placas contrachapadas o plywood, ¿ya? Para no estar dependiendo de ensayos, sino que ya podamos tener normativas ya que nos puedan ayudar a poder conocer las capacidades mecánicas de estos tableros. Ya con eso hago el resumen del sistema plataforma. Bueno, ahí Clara va a entrar más en detalle con respecto a lo que es la página de diseño madera, pero en resumen es lo siguiente, o sea, no es solamente pensar en un sistema constructivo estructuralmente, sino que hay que pensarlo ampliamente, porque hay que cumplir con ciertos requisitos. ¿Ya? Tenemos que tener soluciones que resistan al fuego, que cumplan con lo térmico y lo acústico, ¿ya? Y ahí hay que ir generando todas esas soluciones para que una edificación pueda funcionar bien. Esto lo voy a pasar muy rápidamente. También vimos lo que es el CLT. Hay un proyecto normativo de CLT, se trabajó con la Universidad de Santiago, también fuimos mandantes en el mismo, y actualmente se está trabajando en un comité ampliado en Achicina, donde estamos viendo tres grandes rasgos, que son la fabricación del CLT, ya se va a normar, estamos viendo la extensión admisible, que estamos tomando el método europeo, y vamos a sacar también el método de diseño, que va a ir incluido también en la norma 1198, ¿ya? Entonces con eso vamos a también a tener normativa para el diseño de CLT, ¿ya? Y posteriormente también va a haber un manual de diseño para que los ingenieros puedan conocer cómo funciona. Por último, presentarles también todo lo que es la normativa al fuego, ¿ya?
también estamos adoptando el Eurocódigo, que es la normativa europea para Chile, ¿ya? Y lo más importante es que se trabajó acá con el IDIEM de la Universidad de Chile, ya se realizaron ensayos para poder calibrar las especies chilenas, ya en cuanto a la velocidad de carbonización, y también tenemos lo que es, perdón, los contenidos fundamentales, y acá me quiero referir solamente a un punto que encuentro muy importante, que el cálculo de resistencia al fuego ya de manera empírica, o perdón, de manera racional, basado en ensayo empírico, y que el método CAM, ya donde vamos a poder calcular protección al fuego hasta 60 minutos, y bueno, vamos a tener otro tipo de verificaciones, tanto a las conexiones, con protección, sin conexión, etc. ¿Ya? Todo eso también se está trabajando actualmente para que pueda ser ingresado en la norma 1198. Y con eso ya les doy el resumen, ya para ir terminando. Hay muchas cosas que hemos hecho, como mencionaba Erwin al principio. La 1198 va a ser una norma muy, muy completa. Ya se están adaptando todo lo que es el capítulo de diseños de muro para el sistema de plataforma, CLT, diafragma, también plataforma y en el futuro CLT. Después vamos a tener incorporación de nuevas especies que se están utilizando en el mercado actualmente, ya de madera. Ya, si bien el pino radiata es la especie que por definición se utiliza en casi todos los proyectos, también hay muchas otras especies que también se utilizan. Y también tenemos las modificaciones a los códigos sísmicos, en especial la NSH 4.3. Ahí vamos a ir a ingresar los nuevos factores R y los drift. Y también tenemos otras normativas que se han actualizado. La norma 2165, tensiones miscibles de madera laminada colada, también estamos adoptando el método europeo que va a ir calzando con lo que es las tensiones miscibles del CLT. Ya se ha pensado en todo eso. Y bueno, otras 30 normas más que tenemos en carpeta que se están trabajando. El decreto rotulado que también menciona Erwin, que está en consulta pública, y documentos que hemos realizado con el SIM UC, ya guía de diseño de edificios para el sistema de plataforma, manual de operaciones, manual de soluciones constructivas y muchas otras cosas más que van a venir en camino. Así que espero que les haya gustado esta presentación y eso sería.